Estaba en medio de una videollamada con varios accionistas cuando el grupo de mi clase del instituto, que había estado en silencio por más de una década, de repente explotó con notificaciones. Elena, ¿has visto el post de Beatriz? Ella se va a casar hoy. ¿En realidad no vas a aparecer? Mientras los mensajes inundaban la pantalla, me di cuenta de que Beatriz, la reina del baile de nuestra escuela, se estaba casando. Todos nuestros antiguos compañeros de clase estarán allí, respondí, tratando de mantener la compostura. Lo siento, estoy atareada en el trabajo por el momento. Pero las respuestas fueron rápidas y crueles. ¿Qué podrías estar haciendo que sea tan importante? Alguien que no ha publicado nada en 100 años debe estar muy mal en su vida. En serio, admite de inmediato que estás avergonzada y deja de fingir que estás ocupada. Y como no podía faltar, la propia Beatriz entró en la conversación. ¿Recuerdas nuestra apuesta? Siempre dije que me casaría con alguien mejor que tú. Respondí rápidamente con sarcasmo. No puedo decir que me acuerdo de eso, sinceramente. Otros comenzaron a entrar en la conversación. El marido de Beatriz es el CEO de una empresa con acciones en la bolsa. Hoy, incluso enviaron más de 100 coches de lujo para recogerla. Parece que estás preocupada por la comparación, así que finges que lo has olvidado. Tal vez estés tan tensa que no puedas comprar un regalo de bodas. ¿Por qué no haces una colecta para ayudar? Bajo la lluvia de comentarios, Beatriz me marcó de nuevo, fingiendo generosidad. Realmente espero que puedas venir a mi boda para ser testigo de mi felicidad. Ya que somos colegas, mi marido puede conseguirte un trabajo de limpieza. Con eso, ella publicó una foto deslumbrante de ella y el novio en sus trajes de boda. Mi boca cayó al ver la cara de su marido. Era Rafael Medeiros, mi marido, que había salido conmigo y se mudó a mi casa. Por supuesto que voy a presenciar tu felicidad, escribí de nuevo, con los dedos temblando ligeramente. Tan pronto como envié el mensaje, mi teléfono vibró con una notificación de Rafael. Hola, cariño. Voy a visitar a mis padres esta noche. Ya te he dejado la cena en el refrigerador. Solo caliéntala cuando quieras. Siempre te quiero. Rafael se había mudado a mi casa hace 3 años, siempre cuidando de mí y de todo lo que me rodeaba. Incluso cuando salía, nunca dejaba de preparar lo que necesitaba. Solía emocionarme con sus gestos de consideración, pero ahora solo sentía una mezcla de ironía e incredulidad. Terminé la videollamada abruptamente y conduje hasta la dirección que Beatriz había compartido en el grupo. Cuando llegué a su casa, vi una enorme cinta roja colgando en la entrada, dando la bienvenida al señor Medeiros, presidente del Grupo Grand. En la boda, debajo de la faja, estaba Beatriz, resplandeciente en un vestido de novia blanco de alta costura, ansiosa por la llegada del novio. Una multitud de compañeros de la escuela la rodeaban, comentando animadamente: Beatriz, realmente guardaste el secreto. No teníamos idea de que ibas a casarte con el CEO del Grupo Grand. En serio. El señor Medeiros es un empresario muy conocido. Sacaste la lotería, Beatriz. Vas a ser una dama de la alta sociedad. No te olvides de nosotros, ¿verdad? Hasta nuestra antigua profesora, Amanda, estaba ahí, tejiendo elogios. Beatriz, desde la primera vez que te vi, supe que estabas destinada al éxito. Por eso nunca me quejé de tus notas. Sabía que naciste para ser rica, y no tenías que preocuparte por los estudios. Mientras la multitud la llenaba de elogios, Beatriz exhibía una sonrisa triunfante, con los ojos brillando de satisfacción. Rafael ha vivido conmigo durante años, aparentemente sin hacer nada útil. Para ayudarle a adquirir experiencia, le había confiado la gestión de la más pequeña empresa de mi grupo, el Grupo Grand. Apenas sabía que esta empresa se convertiría en el trampolín para Beatriz brillar y atraer los focos. Cuando entré, los compañeros, que hacía poco estaban adulando a Beatriz, de repente fruncieron el ceño, mirándome con evidente arrogancia. Uno de los aduladores de Beatriz se dio cuenta del coche detrás de mí y vino corriendo con una sonrisa desairada. Elena, eres realmente increíble. Alquilaste un coche de lujo solo para aparecer en la boda de Beatriz y mantener las apariencias, ¿no? Con eso, los otros comenzaron a soltar comentarios sarcásticos. No es de extrañar que tuvieras el valor de venir. Solo quería causar una buena impresión, ¿verdad? Alquilar un coche de este tipo debe haber costado al menos 3 meses de salario. A algunas personas les encanta fingir ser lo que no son, como si fingir ser rica pudiera compararse con el marido de Beatriz. A pesar de las provocaciones, mantuve la calma. En realidad es mi coche, respondí tranquilamente. Antes de que pudiera continuar, Beatriz dio un paso adelante, furiosa. Levantó la mano y me dio una bofetada en la cara. ¿Su coche? Ese es claramente el coche de mi marido. Ya sospechaba que estaba teniendo una aventura, y ahora me entero de que es contigo. ¡Tu cochinada! ¡Qué vergüenza aparecer en mi boda conduciendo su coche para provocarme!
Fue entonces cuando una de las seguidoras de Beatriz abrió el maletero y gritó: ¡Mira! Hay un montón de cosas interesantes escondidas aquí. Beatriz se acercó con esa actitud de superioridad, lanzando una mirada de desprecio mientras se hacía la entendida. Mira, una mujercita que vive vendiéndose queriendo hacerse pasar por experta con esta colección. ¡Ay, por favor!, respondí, conteniéndome para no perder la paciencia. Estas cosas valen mucho más que mi coche, especialmente ese cuadro. Sería bueno que tuvieras cuidado. Los objetos en mi maletero eran adquisiciones valiosas de subastas, cosas que aún no había encontrado lugar para exhibir, pero mis palabras solo sirvieron para avivar aún más la ira de Beatriz. Es un absurdo que una criatura como tú tenga una obra maestra de esas. Eres basura. Mereces tener solo basura en tu vida. Y entonces, con una mirada de placer cruel, comenzó a rasgar el cuadro justo frente a mí. Luego, pisoteó los pedazos como si fuera un trofeo. Amanda, que estaba mirando los restos, exclamó: «¡Ese cuadro es original de un maestro! Escuché que comenzó en una subasta de $300 millones». Beatriz se encogió de hombros, indiferente. ¿Y qué si son 300 millones? Es el dinero de mi marido, después de todo. Lo que es de él es mío, y hago lo que quiero con mis cosas. Me quedé sin palabras ante su audacia. Rafael, su marido, estaba lejos de ser el magnate que todos imaginaban. De hecho, era un fracasado endeudado. Aunque estaba al frente del Grupo Grand, su mala gestión había derrumbado casi la mitad del valor de mercado de la empresa. Si no fuera porque estaba casado conmigo, ya lo habría despedido hace tiempo. Pero Beatriz y ese grupo de antiguos compañeros de clase lo idolatraban como si fuera algún CEO poderoso, colgando de cada palabra suya. Bajo el mando de Beatriz, el grupo entero comenzó a destruir lo que estaba en mi maletero. Sabía que era inútil intentar detenerlo, así que solo tomé mi celular discretamente para llamar a la policía. Antes de que pudiera marcar, Beatriz se lanzó sobre mí. Le arrancó el teléfono de la mano y lo aplastó contra el suelo con fuerza. «Llamando a la policía, ¿eh? Tu amante descarada. ¿Quién te dio derecho?» Fue cuando reparó en el colgante que llevaba en el cuello. Sus ojos brillaron con malicia. «Ese collar parece caro. Usaste el dinero de mi marido para comprarlo también, ¿verdad?» Antes de que pudiera reaccionar, le arrancó el collar del cuello con violencia. Sentí el pánico subir mientras gritaba: «¡Devuélvelo!». Al notar mi reacción, Beatriz sonrió con aire perverso. «Nerviosa, ¿eh? Ese collar debe valer una fortuna». Sentí una desesperación apoderarse de mí. «No es por el dinero. Ese collar es importante para mí. Devuélvelo ahora». Me lancé hacia ella para intentar recuperar el collar. No era solo una joya cualquiera. Ese colgante era un talismán que mi madre había conseguido con mucho sacrificio. Cuando era niña, tenía una salud muy frágil. A los 4 años, estuve postrada en cama e inconsciente durante meses. Los médicos llegaron a decir que ya no había esperanza, pero mi madre se negó a rendirse. Fue a una iglesia y pasó días orando por mi recuperación. En pleno verano, subió un camino empinado hasta una iglesia en la cima de una montaña, casi desmayándose de agotamiento. Pero consiguió el talismán, movida solo por el deseo de salvarme, y fue como si el cielo hubiera escuchado sus plegarias. Milagrosamente, salí del coma, pero mi madre pagó el precio con su propia salud. Antes de fallecer, me entregó ese collar, pidiéndome que lo guardara con mi vida. Ese colgante era más que una joya. Era un símbolo de la lucha y del amor de mi madre. Era mi conexión con ella. Solo intenta recuperarlo y lo destruyo. Beatriz se burló. Antes de que pudiera hacer algo, arrojó el collar al suelo con fuerza. El sonido del colgante rompiéndose resonó en mis oídos. Miles de fragmentos se esparcieron por el asfalto. ¡No! Mi corazón se hundió. Era como si un cuchillo hubiera atravesado mi pecho. Las lágrimas caían mientras sentía el mundo desmoronarse a mi alrededor. «¡Eres un monstruo!», grité, sin poder contener más la rabia. Le di una bofetada a Beatriz con toda la fuerza que tenía. «¡Asquerosa! ¿Tuviste el valor de pegarme?», gritó, sujetándose el rostro, su voz llena de odio. «Alguien que le dé una lección a esta. Quien me dé el mejor show gana $1 millón». Su grupo se volvió contra mí. «¿Todavía crees que puedes con Beatriz?». «Ni», se burlaban. «Ella será la futura primera dama del Grupo Grand. ¿Y tú qué te crees? Una mujercita que solo sabe perder las cosas. Ya deberías estar acostumbrada a vender todo lo que tienes por migajas». Me tiraron al suelo, riendo mientras me insultaban. Incluso Amanda, que alguna vez fue mi amiga, aprovechó para darme una patada mientras estaba en el suelo. Temblaba de rabia y humillación. Mi rostro ardía con sus palabras, y Beatriz dio un paso adelante, pisándome la cara. ¿Arrepentimiento?, rió, triunfante. Yo nunca me arrepiento de nada en la vida.
Solo quiero ver cómo me vas a hacer arrepentirme. De repente, el rugir de motores de autos de lujo se escuchó en la calle. Una flota de vehículos se detuvo justo frente a nosotros. Rafael bajó de uno de ellos, seguido por un grupo de hombres bien vestidos. Beatriz, que segundos antes mostraba una sonrisa triunfante, se congeló. Su confianza pareció desmoronarse como cera derretida al ver a Rafael marchar hacia nosotros con pasos firmes. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era fría, calculada, y sus ojos recorrían la escena caótica, deteniéndose en los pedazos de mi collar en el suelo. Antes de que pudiera abrir la boca, Beatriz se acercó, intentando recuperar el control de la situación. Rafael, querido, esta mujer nos está acusando de cosas absurdas. ¡Y mira lo que me hizo!, dijo señalando la marca de la bofetada que aún tenía en la mejilla. Rafael ni parpadeó. Miró a mí, ignorando completamente a Beatriz. ¿Estás bien?, preguntó, con una preocupación que parecía genuina. Mi garganta estaba seca, pero no dejé que se notara. Estaba bien hasta que llegaste, respondí, manteniendo la calma, pero creo que tu novia olvidó contarte algunas cosas, como por ejemplo el valor sentimental de este collar que ella destruyó. Rafael frunció el ceño y se volvió hacia Beatriz. ¿Fuiste tú la que hizo esto?, señaló los pedazos en el suelo, su voz baja pero cargada de tensión. Beatriz vaciló, pero pronto se recompuso. Era solo una bisutería barata. Está exagerando, Rafael. No es más que una oportunista que está intentando... ¡Basta! Rafael interrumpió, ahora hablando más fuerte. ¿Crees que no sé lo que estás intentando hacer aquí? Siempre actuando por impulso, sin medir las consecuencias. Observaba la escena, sorprendida, pero con un plan empezando a formarse en mi mente. Rafael se estaba distanciando de Beatriz, y eso era exactamente lo que necesitaba. Él se giró hacia los hombres a su lado y dijo: «Recogen todo lo que fue destruido. Quiero un informe completo sobre lo que pasó aquí». «¿Y tú, Beatriz? Vamos a hablar sobre esto más tarde». Ella intentó protestar, pero Rafael ya le dio la espalda. Antes de entrar nuevamente en uno de los autos, se acercó a mí. «¿Puedo hablar contigo más tarde? Quiero resolver esto». Asentí, sin comprometerme demasiado. «Tal vez. Depende de lo que tengas en mente». Mientras la flota de autos se iba, dejando a Beatriz furiosa y a mis antiguos compañeros avergonzados, ya sabía cuál sería el siguiente paso. Rafael podría ser la clave para mi venganza contra Beatriz, y lo iba a usar a mi favor. Pero antes de que pudiera celebrar mi pequeña victoria, un número desconocido apareció en la pantalla de mi celular con un mensaje inquietante. «Cuidado, Elena. Él no es el único que está observándote». Todavía estaba procesando el mensaje misterioso cuando el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era una llamada de Rafael. Respiré hondo y contesté: «Elena, ¿todavía estás cerca? Necesito que vengas a mi casa. Hay algo urgente que debemos discutir». Su tono estaba más serio ahora, y no pude evitar sentir una tensión en su voz. «¿Qué pasó?», pregunté, tratando de ocultar el nerviosismo. «No es algo que pueda contarte por teléfono, pero es sobre Beatriz. Necesito que vengas ahora». El mensaje de antes resonó en mi mente. «Cuidado, Elena». No sabía exactamente qué significaba, pero no podía ignorarlo. La situación se estaba intensificando. Llegué a casa pocos minutos después. Cuando entré, encontré a Rafael esperando en la sala, con un semblante grave. Parecía haber envejecido unos años en solo una tarde. Al verme, se levantó, pero no se acercó. Mantuvo distancia, lo cual era raro. Rafael nunca solía tratarme con tanto distanciamiento. «Elena», comenzó, dudando, antes de continuar con una expresión difícil de leer. «Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros, y realmente lamento todo lo que pasó». Me quedé en silencio, tratando de entender lo que quería decir con eso. Rafael nunca había mostrado debilidad. Algo estaba mal. «Sé que no te gusta Beatriz, pero lo que ella me está pidiendo, no sé qué hacer. Quiere que me case con ella. Y yo, no sé qué hacer más». Sentí como una cuchillada cortando el aire entre nosotros. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda. Él se estaba dejando manipular por Beatriz, igual que todos los demás. Pero, ¿por qué me estaba contando todo esto ahora? «Rafael, ¿me estás diciendo que vas a dejar todo por ella?». Mi voz salió más fría de lo que imaginaba. Él miró hacia abajo, visiblemente culpable. «No es eso, Elena. No sé qué hacer. Beatriz me manipuló de una manera que no te imaginas. Ella tiene algo sobre mí, algo que si pierdo, todo se acaba». Era difícil escuchar eso de alguien que aún consideraba, pero la rabia comenzó a crecer dentro de mí. Estaba claro que él quería echarle toda la culpa a Beatriz, pero él también tenía su parte de responsabilidad. Sabía muy bien en lo que se estaba metiendo. «¿Y qué exactamente tiene ella sobre ti?», pregunté, mi curiosidad ahora superando la rabia.
Rafael vaciló y su expresión se oscureció. Miró alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar y se acercó más a mí. Ella tiene fotos. De nosotros, de todo. Si las muestra al mundo, mi carrera estará arruinada. Y todo lo que hemos construido, nuestra reputación, se desintegrará. No sabía si esto era otro intento de Rafael de justificarse o si realmente estaba siendo chantajeado. Pero la idea de perder todo por una mujer como Beatriz me hizo darme cuenta de que las cosas estaban mucho más complicadas de lo que imaginaba. «Entonces, ¿te vas a casar con ella, sabiendo lo que es capaz de hacer?» Mi voz salió casi como un susurro, pero el dolor en las palabras era palpable. Él cerró los ojos y dio un paso atrás, como si estuviera en guerra consigo mismo. «No sé qué hacer, Helena». Él guardó silencio por un momento, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Pero te prometo que encontraré una manera de resolver esto». Sabía que él estaba perdido, no por Beatriz o por cualquier otra razón externa, sino porque ya no sabía quién era. Ese hombre que conocía se estaba convirtiendo en una sombra de sí mismo. Y fue en ese momento que me di cuenta de lo que tenía que hacer. Rafael había perdido el control de su propia vida, pero eso no significaba que yo también tuviera que perder el control. Tenía un plan. Antes de que pudiera continuar, le dije, sin dudar, «Deja a Beatriz conmigo. Yo resolveré esto por ti». Rafael me miró, sorprendido, sin entender lo que estaba pasando. Pero ahora yo tenía el control de la situación, y él no sabía lo que se venía. Cuando finalmente aceptó, la tensión en la habitación pareció disiparse, pero en mi mente ya estaba jugando mi próximo movimiento, y sabía que, por mucho que la venganza tomara tiempo, llegaría. Antes de que pudiera decir algo más, mi teléfono sonó de nuevo. El mismo mensaje que ya había recibido, pero ahora con más detalles. «Cuidado, Elena. Beatriz no está sola». La tensión en el aire era casi palpable mientras me alejaba de Rafael. Su mente estaba confundida, dividida entre Beatriz y lo que él pensaba que aún existía entre nosotros. Pero la verdad es que ya no me importaba. Él se había entregado a su manipulación, y ahora yo tenía algo mucho más importante que hacer: acabar con esto de una vez por todas. Tan pronto como salí de la casa de Rafael, mi corazón estaba acelerado, pero mi mente estaba clara. La venganza que había planeado comenzaba a tomar forma. No iba a dejar que Beatriz saliera impune de esta historia, y ahora sabía exactamente cómo hacerlo. Decidí ir tras algo que realmente pudiera afectar a Beatriz en su punto más sensible. El matrimonio era el objetivo, claro, pero necesitaba algo más que eso. Necesitaba que ella sintiera lo que yo estaba sintiendo. Necesitaba hacer que ella tuviera miedo. Fui al apartamento de Beatriz sin pensarlo 2 veces. Sabía que probablemente no estaría en casa. Después de todo, tenía más planes en mente que solo pasar el día sola. Aproveché el momento en que la puerta estaba entreabierta y entré sin hacer ruido. La visión de ese lugar me hizo sentir una mezcla de ira y determinación. Las cosas que ella había conseguido a costa de Rafael y de mí ahora estaban a mi merced. Caminé hasta la mesa de café y comencé a revolver sus cosas, sabiendo que no podía apresurarme. Necesitaba encontrar algo que la hiciera temblar. Sabía que ella guardaba secretos. Después de todo lo que hacía tenía un propósito. Fue entonces cuando encontré un sobre escondido dentro de un cajón. Lo abrí rápidamente, y lo que estaba allí me hizo sonreír. Las fotos de Rafael que Beatriz tanto mencionó estaban allí, pero había algo más, algo que no esperaba encontrar. Además de las fotos, había documentos que indicaban que Beatriz estaba involucrada en negocios turbios. Ella estaba chantajeando a Rafael no solo con su vida, sino también con su trabajo. Esto cambiaba todo. Ahora tenía algo mucho más poderoso en mis manos. Solté una risa baja. Estaba claro que Beatriz pensaba que tenía el control, pero la ironía de todo esto era que ella me había entregado todo lo que necesitaba para mi venganza. Y ahora, con esos documentos, podía destruirla de una vez por todas. De repente, escuché pasos provenientes del pasillo. Beatriz llegó antes de lo que esperaba. No hubo tiempo para esconder las pruebas que había encontrado. Entonces, sin perder la compostura, me giré y la miré con una sonrisa irónica. ¿De verdad crees que puedes salir impune de esto?, pregunté, mi voz cargada de veneno. ¿No te das cuenta de que acabas de entregarme la llave para tu destrucción? Se detuvo en la puerta, visiblemente sorprendida, pero pronto se recuperó. Intentó mantener la fachada, pero sus ojos traicionaron el miedo. ¿Qué crees que vas a hacer con esto, Elena?, dijo Beatriz, intentando sonar tranquila. No va a servir de nada. Rafael se casará conmigo y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Me reí, sin intentar esconder el desprecio. ¿Estás tan ciega con tu propio juego, Beatriz? ¿No te das cuenta de que, cuando juegas con fuego, te quemas? No voy a impedir tu boda, pero voy a destruir la base de todo lo que has construido. Ella dio un paso hacia adelante, tratando de mantenerse firme,
pero estaba claro que la situación se le escapaba de las manos. Cuando se dio cuenta de lo que tenía en mis manos, sus ojos se abrieron de par en par, y la sonrisa arrogante que siempre llevaba desapareció instantáneamente. ¿Qué quieres?, Beatriz preguntó, ahora con un tono más desesperado. Me acerqué a ella lentamente, sin prisa. A cada paso, ella retrocedía, y la sensación de poder era deliciosa. ¿Qué quiero? Bueno, es simple. Quiero que desaparezcas de la vida de Rafael. Quiero que lo dejes en paz porque, al final, no vales nada. Y si intentas hacer algo, voy a exponerlo todo. Cada uno de tus secretos, cada una de tus mentiras. Y verás lo que pasa cuando desafías a alguien como yo. Ella intentó mantener la compostura, pero sabía que el juego estaba perdido para ella. Y antes de que pudiera responder, ya me estaba yendo, dejándola sola con sus amenazas vacías. Pasaron unos minutos y el teléfono sonó una vez más. Era Rafael. Elena, no vas a creer lo que Beatriz acaba de contarme. Ya sabía lo que iba a decir, pero antes de que pudiera continuar, lo interrumpí. Rafael, lo que vas a hacer es una elección tuya. Pero sabes que, cuando te involucras con alguien como Beatriz, estás jugando un juego muy peligroso. Y ese juego, querido, tiene consecuencias. En los días siguientes, el ambiente de tensión era casi insoportable. Beatriz, intentando mantenerse firme, trataba de manipular a Rafael de la manera que siempre lo hacía, mientras yo observaba todo desde lejos, con una sonrisa en el rostro. Ella no lo sabía, pero sus jugadas estaban cada vez más transparentes. Ahora, con las cartas que tenía en mis manos, el control definitivamente era mío. Rafael, por su parte, parecía más distante con cada conversación. Sabía que sentía el peso de la situación, pero su orgullo era mayor que su razón. Estaba en conflicto, pero lo que había encontrado, esos documentos y las fotos, lo dejaba todo claro. Sabía lo que Beatriz era capaz, pero aún se dejaba envolver por sus promesas. Necesitaba dar el siguiente paso, y tenía un plan en mente. Una tarde, cuando Rafael me llamó, traté de mantener la calma. Estaba nervioso, diciéndome que quería hablar, y sabía que eso no iba a terminar bien para él. Elena, necesitamos hablar. No sé qué te contó Beatriz, pero ella está... Su voz temblaba, y pude notar la inseguridad. Lo interrumpí, ya cansada de sus excusas. Rafael, ¿realmente crees que todavía voy a caer en tus mentiras? O mejor aún, ¿crees que puedes hacerme pasar por tonta mientras Beatriz juega este juego sucio? Su voz falló por un momento. Sabía que no podía negar lo que estaba pasando, pero, como siempre, intentó justificar sus decisiones. Estaba tratando de hacer lo correcto. Nunca quise hacerte daño, pero Beatriz es diferente, Elena. Tienes que entender. Suspiré, incapaz de tragar una palabra más de él. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a quedarme esperando un segundo más para que él resolviera sus problemas. Yo iba a ser la solución, o la destrucción, que él necesitaba. Y sabía que el momento de actuar había llegado. Fue entonces cuando todo sucedió. En un movimiento que podría parecer radical para muchos, tomé la decisión. Llamé al trabajo de Beatriz. No es que fuera a invadir su vida directamente, pero sabía que ella tenía una reputación allí. Su cargo, los negocios que manipulaba, todo estaba allí. No tardé mucho en conseguir información. La persona correcta me dio lo que necesitaba. Informes financieros, contratos y una serie de documentos que, si se revelaban, serían la ruina de Beatriz. Entonces envié todo a la secretaria de Rafael. La reacción de él fue inmediata. Horas después, me llamó completamente desesperado. Elena, ¿qué has hecho? Yo no sabía sobre esto. ¿Cómo lo hiciste? Sonreí, más tranquila ahora. Rafael, ¿crees que ella iba a ser honesta contigo? ¿Crees que ibas a quedarte con ella sabiendo todo lo que oculta? No, querido. Beatriz tiene muchos secretos. Y créeme, ahora los conozco todos. Él estaba en shock, pero ya sabía que, en ese momento, comenzaba la verdadera batalla. Al final de la noche, las noticias comenzaron a difundirse. La secretaria de Rafael ya había comenzado a analizar los documentos que le envié, y las consecuencias para Beatriz no tardaron en aparecer. Fue llamada a una reunión de emergencia en el trabajo, donde finalmente se expondría la verdad sobre sus actividades ilícitas. La ironía del destino me hizo sonreír. Beatriz estaba tratando de derribarme, pero ahora estaba siendo consumida por el mismo juego que jugaba con tanto orgullo. Pero lo mejor aún estaba por venir. El teléfono de casa sonó, y cuando vi el número, supe exactamente lo que venía. Era de Rafael, y su voz temblaba más que nunca. Elena, no sé qué hacer. Beatriz fue llamada a una reunión con los ejecutivos de la empresa. Están llevando todo lo que enviaste. Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero ahora no sé qué va a pasar con ella. Estaba completamente perdido.
Y en ese momento, supe que ya no era una pieza en mi juego, era solo un espectador. El verdadero espectáculo estaba ocurriendo, y todo lo que tenía que hacer era mirar. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones, pero la sensación de control que tenía ahora era algo que nunca imaginé sentir. Beatriz, con todo su encanto y manipulación, había caído de forma espectacular en su propia telaraña de mentiras. Y yo estaba allí, en el centro de todo, mirando cómo se derrumbaba. La revelación de los documentos financieros fue solo el comienzo, pero el final sería épico. Sabía que todo se reducía a un momento. Cuando Beatriz comenzara a perder el control, el agujero en el que se metió se abriría cada vez más. Ya tenía una carta en la manga. Mientras ella intentaba desesperadamente defenderse de la tormenta que había provocado, Rafael me buscaba más que nunca, pero esta vez no era solo por preocupación por Beatriz. Era una petición silenciosa de ayuda, aunque él no sabía cómo ayudar a sí mismo. Sabía que la única forma de salir de esta situación era admitir lo que había hecho. Pero, claro, seguía aferrándose a la idea de ser el héroe, el salvador. Recibí una llamada de Rafael, una vez más. Elena, sé que estás haciendo esto por una razón, pero no puedo seguir así. Beatriz, está destruida, y no sé qué hacer. Me recosté en la silla, sosteniendo la línea con calma. Lo que no entendía era que no me importaba Beatriz. Ella ya no era más que una pieza desechable. Lo que me interesaba era el control que tenía sobre él. Era lo que siempre quise. Verlo suplicar. Verlo perder el control de su propia vida. ¿De verdad crees que me importa, Rafael? Respondí, con una ironía nítida en la voz. No se trata de Beatriz. Se trata de ti. Fuiste tú quien eligió traicionarme. Fuiste tú quien eligió ser parte de este circo. Ahora lidia con ello. El silencio de él fue pesado, y luego habló, casi susurrando. Elena, lo siento. Nunca imaginé que todo fuera a quedar así. Su tono me irritó. Aún intentaba convencerse de que podía corregir sus acciones, de que todo aún tenía solución, pero en realidad yo ya sabía lo que iba a suceder. Nada tenía remedio. Ahora me divertía viendo la propia destrucción de él acercándose. La noticia que todos esperaban no tardó en llegar. El escándalo con Beatriz fue más grande de lo que cualquiera podía prever. No solo perdió su puesto en la empresa, sino que también vio cómo su imagen pública se destruía. Su nombre fue manchado de tal manera que cualquier oportunidad de reconstruir su carrera se deshizo en cuestión de días. Y yo estaba allí, viendo todo derrumbarse. Lo mejor de todo era que no tenía que mover un dedo. Rafael intentó levantarse. Claro, incluso intentó hablar conmigo de nuevo, pero sus palabras me parecían vacías. Quería que lo perdonara. Quería creer que todavía tenía alguna capacidad de decisión. Pero la verdad era que, en el fondo, estaba tan perdido como Beatriz. Fue entonces cuando, finalmente, se hizo el último movimiento. Beatriz fue dejada sola, sin alianzas y con su espalda contra la pared. La humillación pública no tardó en volverse insoportable para ella, y al final, hizo lo que cualquier persona desesperada haría. Se alejó. Intentó huir, intentar empezar de nuevo en otro lugar, pero su nombre ya estaba irremediablemente manchado. ¿Y yo? Me quedé en silencio, mirando desde lejos, sabiendo que todo el caos que había causado me traía una paz que nunca imaginé alcanzar. Ya no necesitaba decir nada más. El juego había terminado, y yo era la vencedora. Rafael intentó acercarse, suplicando, diciendo que aún quería intentarlo, que estaba arrepentido, pero yo sabía lo que realmente era. Todo lo que hizo, todo lo que me hizo pasar, comenzó por la debilidad que tuvo frente a Beatriz. Fue el primero en ceder, el primero en abrir la puerta al desastre. Y yo no soy de las que miran hacia atrás después de que la puerta se cierra. No necesitaba nada más de él. Nada más que la certeza de que era más fuerte que él, más capaz de seguir adelante, sin necesitar a un hombre tan débil como para destruirlo todo por una amante cualquiera. No, Rafael no era lo que necesitaba en mi vida. Decidí mudarme de ciudad. Necesitaba un nuevo comienzo, una nueva perspectiva, lejos de los recuerdos de todo lo que viví aquí. Así que hice las maletas. Me despedí de una vida de mentiras y desilusiones y empecé de cero. Fue cuando supe que Beatriz también se mudaría. Ella, que un día fue una mujer llena de orgullo y confianza, ahora estaba llena de vergüenza por sus propios actos. No pudo manejar las consecuencias de sus elecciones, y su imagen pública, que tanto valoraba, estaba destruida para siempre. No solo la gente hablaba de ella a sus espaldas, sino que ella misma ya no tenía valor para enfrentarse al espejo. Beatriz se había distanciado de todos, tratando de esconderse del mundo. Se fue a lo lejos, y aunque nunca me dijo una palabra, sabía que todo lo que quería era desaparecer, desvanecerse de una vez por todas.
Ya no había lugar para ella en el mundo que conocía, y eso me dio una satisfacción amarga. Ya no me importaba lo que le sucediera ahora. Ella ya había cumplido su papel y, como todas las piezas desechables, fue dejada atrás. Y así, dejé atrás el caos y seguí adelante.